Bueno, muy buen día para todos. Tenemos las 9:00 a.m. Mil gracias por acompañarnos en este espacio en esta mañana para desarrollar nuestro webinar, las organizaciones como espacios de prevención del riesgo psicosocial y también teniendo en cuenta las iniciativas en Colombia. Tenemos las 9:00, vamos a esperar 5 minuticos para permitir que las personas que estén en sala de espera ingresen y adicional darles un espacio de 5 minutos a las personas que todavía están por allí tratando de conectarse. Ante todo, mil y mil gracias por estar con nosotros. Muy buenos días para todos. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Vamos a dar inicio a las 9:05. Tenemos las 9:02. Tenemos varias personas todavía en sala de espera y tratando de conectarse. La idea es iniciar a las 9:05. Muchas gracias. Ya nos vemos.
Bueno, ahora sí, muy buenos días para todos. Tenemos ya las 9:05 de la mañana. Mil y mil gracias por acompañarnos en este espacio, como les contaba en esta mañana de hoy, nuestro webinar, las organizaciones como espacios de prevención del riesgo psicosocial. Vamos a dar inicio entonces a nuestro webinar. Queremos dejarlos en este momento con una frase de Henry Ford, y es que solo hay algo más caro que formar a las personas y que se marchen, y es no formarlos y que se queden, porque una formación en prevención es una buena inversión y en materia preventiva es imprescindible una buena formación. Bueno, continuando con nuestro webinar para el día de hoy, queremos contarles que tendrá una duración de 1 hora y 30 minutos. Al final brindaremos un espacio para resolver las preguntas sobre todos los temas desarrollados, porque los invitamos a participar a través del chat de la reunión. En unos momentos vamos a poner el link por allí también para que por favor se registren y nos den una respuesta a dos, tres preguntas de satisfacción de la realización de este webinar. Continuando, pues vamos a mencionar los objetivos del desarrollo de nuestro webinar, y es desde la orientación de las organizaciones en la construcción de espacios de prevención del riesgo psicosocial a través de las iniciativas desarrolladas en Colombia. ¿Qué buscamos comprender qué es y qué se pretende con el riesgo psicosocial en las organizaciones? Identificar los estresores en las organizaciones a través de los modelos más usados y aceptados a nivel mundial en el campo del estrés laboral. También reconocer la importancia de las acciones de intervención como medida preventiva del riesgo psicosocial, buscando potencializar la seguridad y la salud en los ambientes de trabajo desde el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, enfocándonos al riesgo psicosocial. Para el desarrollo de nuestro webinar, iniciamos con la introducción a la sostenibilidad por medio de nuestro expositor Mauricio Montaño. Continuamos en una segunda parte con la intervención de Claudia Porras enfocada a todo el riesgo psicosocial, qué es y qué se pretende con el riesgo psicosocial en las organizaciones, los modelos de estrés laboral, las acciones de intervención como medida preventiva del riesgo psicosocial. En una tercera parte tendríamos a nuestra expositora Sandra Aya, enfocándonos a todo lo que tiene que ver con el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, vinculando al riesgo psicosocial, finalizando con unas conclusiones y el espacio para preguntas. Vamos a presentar a nuestros expositores del día de hoy. Tenemos a nuestra psicóloga especialista en riesgo psicosocial, Claudia Porras. Claudia es magíster en educación orientada a la producción de conocimiento y nuevos saberes desde la pedagogía y la enseñanza. Es profesional en psicología, especialista en seguridad y salud en el trabajo, con experiencia en la identificación y evaluación de prevención e intervención en la exposición de los factores de riesgo psicosocial. Tenemos también a nuestra expositora Sandra Aya, especialista en sistemas integrados de la calidad y medio ambiente y prevención de riesgos laborales, con un amplio conocimiento de la implementación del sistema de gestión en la seguridad y salud del trabajo. Y también a nuestro expositor Mauricio Montaña, antropólogo de la Universidad de los Andes, con un MBA por la EDI de España, máster en gestión y dirección de recursos humanos por la SEP de España y cursos de alta dirección en responsabilidad corporativa, especializado en sostenibilidad por la WSCD de España. Mauricio, dejamos entonces para que nos des esa introducción a la sostenibilidad. Nancy, muchas gracias. Muy buenos días a todos y todas. Es un placer poder tenerlos el día de hoy acá en esta reflexión que queremos generar alrededor del riesgo psicosocial y todo lo que implica la responsabilidad social dentro de las empresas vinculadas con eso de atender esos riesgos psicosociales de los empleados y la salud mental. Es muy importante que lo contextualicemos en el marco de la sostenibilidad, lo que llamamos el triple bottom line o la triple cuenta de resultados, que básicamente es lo que se resume en la gestión de las empresas, es decir, ser financieramente sostenibles, ser económicamente sostenibles, respetando el medio ambiente y por supuesto respetando a las personas. Y justamente este vínculo con este equilibrio de la triple cuenta de resultados en la parte social es lo que queremos presentar el día de hoy a través de algo tan relevante para
para todos nosotros, como es atender el riesgo psicosocial, ya independiente de que la normativa nos lo exija o no nos lo exija, independiente del compromiso que se pueda tener o no se pueda tener, realmente es importante atender todos los temas de salud mental de los empleados y justamente la definición de la responsabilidad social es cómo integramos las expectativas, preocupaciones, asuntos, temas de nuestros stakeholders o partes interesadas en la estrategia de la organización. Y qué mejor que aplicar la batería de riesgo psicosocial, qué mejor que intervenir todas las dimensiones transversales a la organización vinculadas con diferentes temas de riesgo psicosocial para poder atender estas expectativas y estas inquietudes y poder, por supuesto, conseguir ese objetivo que tenemos todos de fidelizar a nuestros empleados y de poder hacer que ese valor tan relevante de la organización permita la sostenibilidad de la organización. Nosotros desde S&M Consultores trabajamos en el ámbito social y ambiental de las organizaciones justamente para buscar tener ese equilibrio que permita la sostenibilidad de las mismas. Así que les espero, les deseo un buen webinar. Por favor, interrúmpanos si quieren en un momento para hacer alguna pregunta. Alguien levante la mano si le interesa. Igual, al final de la sesión tendremos una parte para preguntas que yo sé que ustedes llegarán con muchas inquietudes, pero sin embargo, si alguien levanta la mano a lo largo de la sesión, pues también lo atenderemos. Muchas gracias y les deseo lo mejor. Bueno, Mauricio, muchísimas gracias por esa intervención, esa introducción a la sostenibilidad. Continuamos nuestro webinar eh, con nuestra expositora Claudia. Claudia. Gracias, Nancy. Bueno, compañeros, muy buenos días, colegas, muy buenos días. Qué gusto acompañarlos nuevamente en este espacio, pues, de formación en un tema tan interesante para nuestras organizaciones. Nuestro webinar del día de hoy es las organizaciones como espacios de prevención en riesgo psicosocial y cuáles han sido esas iniciativas en Colombia. Entonces vamos a revisar un poco cuáles son esas iniciativas y qué pretende el riesgo psicosocial en las organizaciones. Pues bueno, desde nuestra resolución colombiana, que es la resolución 2646 de 2008, esta es la resolución que nos da una directriz o que nos guía a todo lo que es el proceso de intervención, monitoreo, diagnóstico, evaluación de riesgo psicosocial, pues nos da una definición, pero acá es importante tener dos aspectos claros. Primero, entender qué es eso de factor psicosocial y luego poder engranar frente a qué es un factor de riesgo psicosocial. Entonces, los factores psicosociales lo que buscan es conocer o comprender aspectos directamente del entorno laboral de nuestros colaboradores propios de la organización del trabajo o de la organización donde desempeñamos estas actividades. También conocer aspectos extralaborales y externos a la organización y unas condiciones individuales o muy propias de cada trabajador. Eso sería el factor psicosocial, conocer tres aspectos: intralaborales, extralaborales y condiciones individuales o propias del trabajador. ¿Cuándo se vuelven un factor de riesgo psicosocial, es decir, que esté afectando a nuestros colaboradores? Pues resulta que en esa interrelación dinámica, mediante percepciones y experiencias que tienen nuestros colaboradores en el entorno de trabajo, y esa percepción y experiencia que tiene con el ambiente laboral propios de la tarea que realiza, de la organización del trabajo, propios del medio ambiente de trabajo, fuera del ambiente del trabajo y ya condiciones muy propias de la persona, puede afectar en la salud física, social o mental de nuestros colaboradores. Ahí es cuando se convierte en un riesgo psicosocial, cuando en esa interrelación mía con mi espacio de trabajo, fuera del espacio de trabajo, presento o percibo algunas fuentes estresoras y eso a largo plazo pues me puede generar una afectación a nivel física y emocional. Ahí es cuando hablaríamos de nuestro factor de riesgo psicosocial. Ahora, continuando, vamos a ver cuál es esa definición que nos da la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud. Y mire que este tema de riesgo psicosocial lo han venido abordando y trabajando ya desde hace muchos años. Esta fue una reunión del Comité Técnico mixto de la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud en 1984, y ellos especificaron que los factores de riesgo psicosocial son aquellas interacciones que se dan propias de factores intralaborales como el trabajo, el medio ambiente, las condiciones de la organización del trabajo,
pero también interacciones que tienen nuestros colaboradores a factores individuales como esas capacidades que tiene el trabajador de afrontamiento, necesidades del trabajador, cultura del trabajador y unos factores extralaborales que ya es una situación personal fuera del contexto laboral, pero que en esa interrelación también a través de esas percepciones y experiencias, cómo puede influir en la salud, en el desempeño, en la seguridad y en la satisfacción con el trabajo. Entonces, mire que acá la Organización Mundial de la Salud ya nos da también una definición muy clara de factor de riesgo psicosocial. Ahora, miremos un poco cómo está Colombia frente a esa percepción de los factores de riesgo psicosocial. Pues a través del manual de la batería para evaluación de factores de riesgo psicosocial, que vamos a hablar más adelante, ¿qué es eso del manual de la batería? En su presentación de ese manual, el Ministerio de la Protección Social y la Universidad Javeriana encontraron que en Colombia pues, hubo una encuesta nacional de condiciones de salud y de trabajo dada por el Ministerio de la Protección Social y resulta que eso se aplicó en el año 2007 y en el año 2013. Pues esa encuesta nos dio una información importante y es que percibió que los factores de riesgo identificados como prioritarios por la mayoría de los trabajadores fueron los riesgos ergonómicos y los riesgos psicosociales. Entonces, mire también cómo se le va a dar ya esa importancia frente a la gestión de la prevención del riesgo psicosocial en las organizaciones. Y los colaboradores, a través de sus experiencias y de sus percepciones, identificaron que la fuente estresora o las fuentes más estresoras psicosociales fue la atención al público, por ejemplo, para cargos que desempeñan o que tienen dentro de sus funciones, pues atender a público. Esa ha sido una de las fuentes más estresoras para algunos colaboradores y el trabajo monótono y repetitivo impactando en la motivación laboral de nuestros colaboradores. Estos ocuparon los dos primeros lugares y también frente al estrés ocupacional, porque riesgo psicosocial va muy encaminado también a identificar el estrés. Cuando hablamos de riesgo psicosocial, hablamos es de las percepciones y experiencias que tienen nuestros colaboradores frente a situaciones estresantes dentro del contexto laboral y fuera del contexto laboral. Pues acá nuestros colaboradores en esta encuesta identificaron que entre el 20% y el 33% de los trabajadores manifestaron sentir altos niveles de estrés. Frente a que posiblemente estas dos fuentes identificadas principales, que fue la atención al público, el trabajo monótono y repetitivo. Ahora, cifras ya más actuales, por ejemplo, esta es de la fuente del DANE, que es la encuesta de pulso social, y estas cifras en Colombia es a enero del 2022 y ellos en una escala de 1 a 5, donde 1 es insatisfecho y 5 es satisfecho, la pregunta puntual era cómo se siente o cómo se siente frente a, y ellos le dieron algunas iniciativas. Frente a la vida en general, frente a su estado de salud, frente a su situación económica, frente a su situación laboral, frente a su vida emocional, y sus relaciones interpersonales. Pues miren que en el espacio para hombres y mujeres acá se distingue, por ejemplo, que para hombres el 15.9% de la población se siente insatisfecho con su situación laboral. Y para mujeres, el 32.1% de las mujeres se sienten también insatisfechas con su situación laboral. No nos explican un poco, no indagan más allá frente a qué tipo de situaciones laborales, pero ya estamos hablando de un contexto laboral, cómo se sienten las personas dentro de su contexto laboral. Y mire que también tenemos información frente a la vida en general, frente a su estado de salud, aquí encontrando entre un 3.5 para hombres y un 9.4% de insatisfacción para las mujeres. Entonces, mire también en Colombia cómo vemos encontrando, y esto todo a raíz también pues de esta situación de pandemia que ya pues lleva más de 2 años, cómo ha impactado también en el riesgo psicosocial, que eso lo vamos a hablar más adelante. Ahora, miren también las cifras tan interesantes de acoso laboral. Y ustedes me podrían decir, y Claudia, ¿y qué tiene que ver el acoso laboral con riesgo psicosocial? Pues si nosotros vemos la normatividad, la resolución 2646 de 2008, en su capítulo 3,
Ellos nos dicen, para hacer intervención de los factores psicosociales en el trabajo y sus efectos, en su artículo 14 nos dice que tenemos que generar unas medidas preventivas. Y ahí, en ese mismo artículo 14, en el numeral 1.7, nos dice que es importante conformar el comité de convivencia laboral y establecer un procedimiento para prevenir esas conductas de acoso laboral. Recordemos que nuestro comité de convivencia laboral es una medida preventiva para proteger a los trabajadores frente a esos factores de riesgo psicosocial que vamos a extender un poco más adelante. Pues miren las cifras que hemos encontrado. Resulta que en el 2017, en el primer semestre de 2017, se reportaron 803 denuncias ante el Ministerio de Trabajo por posibles conductas de acoso laboral. En el 2008, primer semestre del 2008, se reportaron 1.406 casos. Ustedes pueden ver que es casi el doble de lo reportado en el 2017. Para cifras más actuales, no encontramos como una información muy precisa frente a cuántos casos se han reportado en el Ministerio de Trabajo, pero pues lo que han manifestado algunos medios de comunicación es que se ha venido acrecentando con el pasar de los años. Las denuncias más comunes por presuntas conductas de acoso laboral han sido comentarios hostiles o de humillación o de descalificación profesional, amenazas injustificadas de despido hechas en público o frente a los equipos de trabajo, descalificación humillante de propuestas, opiniones, burlas sobre la apariencia física de las personas. Y aquí también no nos dan un panorama claro si es directamente solo desde líderes a colaboradores, sino que posiblemente también puede ser un contexto de relaciones entre compañeros de trabajo, entre áreas, es decir, dentro de una organización, de un ambiente social en la organización. Entonces, miren estas cifras y estas cifras es lo que también nos permite llevarnos un panorama de, bueno, ¿y Colombia qué ha hecho frente a esto de prevención de riesgos psicosociales en las organizaciones? ¿Cuáles han sido esas iniciativas teniendo en cuenta un marco a nivel referencial de cifras en Colombia? Pues vamos a ver cuáles han sido esas iniciativas. Pues una de las iniciativas frente a la prevención del riesgo psicosocial ha sido la resolución 2646 de 2008. Esa es la resolución más fuerte donde básicamente nos orienta a todas las organizaciones, sea cual sea su sector económico, que tenemos que hacer intervención, monitoreo, diagnóstico de los factores de riesgo psicosocial. ¿Qué pretende con esto? Es decir, ¿y qué es riesgo psicosocial? Las organizaciones, ¿qué pretenden con el riesgo psicosocial? Pues identificar varios aspectos. El primer aspecto, y de acuerdo también a lo que se menciona en la resolución 2646, ellos nos dicen que en ese artículo 6 nos dice identifique factores de riesgo psicosocial a nivel de contexto intralaboral. Y ahí es donde nos dice, usted tiene que identificar cómo es esa gestión organizacional frente a estilos de mando, modalidades de pago, de contratación, evaluaciones de desempeño, actividades de inducción y capacitación, cuáles son esas actividades o servicios de bienestar social a nuestros colaboradores, características de la organización del trabajo, básicamente hablar de toda esta parte de organización de demandas cuantitativas y cualitativas de la labor de nuestros de nuestros compañeros o de nuestros trabajadores, del grupo social del trabajo, cómo son esas relaciones o esa cohesión o esas interacciones en los equipos de trabajo en la organización. Condiciones de la tarea, ya básicamente lo que busca es revisar todo este aspecto de demandas de carga mental, la velocidad, complejidad, atención, minuciosidad que se tiene que hacer al momento de realizar alguna actividad y también del nivel de responsabilidad directo dentro de las actividades que genera un colaborador. Y del medio ambiente del trabajo estamos hablando de todo lo que es carga física, de toda la parte de temperatura, ruido, iluminación dentro de los espacios de trabajo. Y esta parte de interfase persona-tarea también lo que busca es conocer esa pertinencia del conocimiento y de las habilidades que tienen las personas al momento de realizar una de las actividades. Y de la jornada de trabajo, información frente a la duración, los turnos, la rotación, trabajos nocturnos, frecuencias de descanso, en fin.
Y también nos dice, para poder identificar factores intralaborales, es importante que usted tenga identificado el número de trabajadores por tipo de contrato, por tipo de beneficios recibidos y todo lo que es su programa de capacitación y formación. ¿Por qué? Porque ellos dicen, de estos aspectos intralaborales podríamos encontrar varias fuentes estresoras que estarían impactando en el riesgo psicosocial en el colaborador. Ahora ellos también dicen, ¿qué pretendemos en la parte de intervención de riesgo psicosocial? Que las empresas identifiquen también aspectos extralaborales e individuales de sus colaboradores. Y eso está también en el artículo 7 y en el artículo 8 de la resolución 2646, aspectos extralaborales como utilización del tiempo, accesos de servicio a salud, pertenencia a redes de apoyo social de nuestros colaboradores, y ya de información individual, tener muy también claro y específico nuestra información sociodemográfica actualizada anualmente en nuestras empresas, características de personalidad, estilos de afrontamiento de nuestros colaboradores frente a cómo es esa solución de adversidades de nuestro contexto laboral o de situaciones personales y condiciones de la salud a través de nuestros exámenes médicos. Entonces, mire cómo marcan tres aspectos importantes: intralaborales, extralaborales e individuales. Ahora, uno podría decir, pero bueno, Colombia, esta información, ¿de dónde la sacó? Es decir, al tener esa resolución 2646 de 2008 y al crear el manual de la batería de factores de riesgo psicosocial en el año 2010, ¿qué tuvo en cuenta para hacer esto? Pues resulta que esta información frente a la gestión que ha hecho Colombia ha sido una gestión muy desde la investigación, desde conocer a profundidad el tema, y para eso se contó con un equipo de trabajo que especialmente fueron psicólogos con formación en experiencia en factores psicosociales y pruebas psicotécnicas, y estos psicólogos hicieron una revisión literaria, científica y técnica de más de 110 documentos sobre factores psicosociales y qué instrumentos generaban esa evaluación de factores psicosociales. Y las fuentes primarias para poder identificar esos aspectos psicosociales y esos instrumentos de evaluación, pues fueron fuentes muy importantes que han venido desarrollando el tema o que ya tienen un adelanto mucho más preciso frente a riesgo psicosocial. Por ejemplo, como la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Mundial y Panamericana de la Salud, el Fondo de Riesgos Profesionales de Colombia, entre otras empresas u otras organizaciones que ya han venido desarrollando el tema. Pues entonces mire que en Colombia se hizo toda esta revisión y se da un resultado y es la creación del manual de la batería para factores de riesgo psicosocial. Pero uno podría decir, bueno, ¿y ellos sobre qué modelos se basaron para entender eso del riesgo psicosocial en las organizaciones? Pues resulta que también la batería, en su presentación, en el inicio del manual de la batería, nos comparten cómo a través de la resolución 2646, donde nos dice que identifiquemos aspectos intralaborales, extralaborales e individuales, pues ellos tomaron tres grupos importantes para entender un poco eso de los estresores laborales, del riesgo psicosocial en las organizaciones. Y encontraron que los modelos más usados y aceptados a nivel mundial en el campo del estrés laboral pues fueron los siguientes. Fue el modelo de demanda, control, apoyo social de Casaret y de otros autores en 1990, el modelo de desequilibrio, esfuerzo, recompensa de Seigris del 96 y el 2008. Y en Colombia, acá ha participado nuestra profesora Villalobos, en un modelo dinámico de los factores de riesgo psicosocial del 2015, del 2005. Entonces ellos, para crear ese instrumento en la medición de riesgo psicosocial en Colombia, pues se basaron sobre estos tres modelos importantes. Ahora, ¿qué nos dice básicamente estos modelos? Este modelo de demandas de control de apoyo social de Casaret en 1990 explica esa relación de trabajo y de una posible enfermedad fruto de esas acciones laborales que hace el colaborador. Él dice cómo poder entender ese estrés que se presentan dentro de las organizaciones. Y él toma tres aspectos importantes. Uno, que son estas demandas del trabajo, que básicamente estas demandas del trabajo las podríamos connotar como aquellas exigencias que tiene el trabajo o que le exige al colaborador el trabajo y que pueden ser de diversas índoles.
pueden ser demandas de carga mental, demandas emocionales, demandas cuantitativas, demandas de la jornada de trabajo, en fin. Y también habla de algo interesante, de poder entender qué es eso del control. Pues resulta que él desde el control lo que busca este autor es poder identificar esa posibilidad que el trabajo le ofrece a nuestro colaborador para influir y tomar decisiones frente a la actividad que está realizando. Y también dice, tenemos que revisar algo súper importante y es ese apoyo social. El apoyo social connotado desde esa ayuda que tiene desde los líderes o desde su mismo grupo social dentro del contexto de trabajo que le permite afrontar o dar solución más efectiva a esas situaciones laborales. Entonces él marca tres aspectos importantes y él nos dice, en el escenario donde se presente una tensión laboral, y este es el escenario donde podemos ver de pronto esa tensión ya psicológica o de estrés, es cuando nuestros colaboradores tienen altas demandas laborales y bajo control, es decir, baja autonomía o baja iniciativa o responsabilidad para poder dar solución a esas actividades que tiene que realizar. Entonces presenta altas demandas y poco control o autonomía para tomar decisiones frente a la gestión. Ahí es cuando se genera ese escenario de tensión laboral y se pueden presentar esas fuentes estresoras y enfermar a nuestros colaboradores. Él después dice, no, puede haber otro escenario que es un escenario de desafío donde hay altas demandas y alto control. ¿Y qué dice este de altas demandas, de altos control? Acá es donde dice que en este caso nuestros trabajadores enfrentarán de forma mucho más activa y de forma más motivada esas actividades. ¿Por qué? Porque tiene altas demandas, pero tiene alto control y autonomía de toma de decisiones frente a esas acciones y se siente motivado a aprender y a afrontar nuevos retos de forma mucho más eficaz y con un desempeño más satisfactorio. Pero mire estos otros dos escenarios, colegas y compañeros. Dice, escenario poco estresante, donde se presentan bajas demandas y alto control. En este caso acá, de bajas demandas y alto control, pues es un escenario poco estresante, pero que también se puede percibir como lo vimos en la encuesta del Ministerio de la Protección Social en el 2007 y en el 2013, donde de pronto esos trabajos repetitivos y monótonos pues también generan una insatisfacción en el colaborador. Y este escenario pasivo, pues es que es el escenario donde hay una baja demanda y un bajo control, y pues acá ya es pasivo porque en este caso pues el colaborador correcto de pronto genera algo monótono dentro de sus actividades, pero también influye en la motivación y en el desempeño de los colaboradores. Y este apoyo social, él dice, cuando se presente una alta demanda, poco control y poco apoyo social, es lo que se denomina también la parte de isotensión y va muy desde el escenario de la tensión laboral. Ahí es cuando podemos percibir fuentes estresoras para nuestros compañeros o colaboradores. Ahora, el modelo de desequilibrio esfuerzo-recompensa de Seiris, él nos dice, tenemos que tener en cuenta una reciprocidad, un equilibrio, un ir y venir entre un esfuerzo y una recompensa. Ese esfuerzo puede ser intrínseco, es decir, de esa autonomía, de esa responsabilidad que tenemos las personas dentro de nuestras funciones a través del desarrollo de nuestras habilidades y de nuestros conocimientos, pero también ese esfuerzo extrínseco que le pone o que le demandan esas demandas cuantitativas de carga mental, demandas físicas, demandas ambientales a nuestro colaborador. Y él dice, tiene que haber una reciprocidad frente a ese esfuerzo y esa recompensa, y cuando hablamos de la recompensa, el autor lo enmarca frente a esa remuneración económica que reciben nuestros colaboradores, pero también frente a esa estima y ese nivel de reconocimiento de estatus que le damos a nuestros colaboradores en la organización. Y él solo plantea dos aspectos. Dice, cuando hay reciprocidad entre el esfuerzo y la recompensa, se genera una situación de equilibrio y por tanto bajo estrés. ¿Por qué? Porque hay un equilibrio frente a ese esfuerzo que yo coloco al realizar la tarea y la recompensa que estoy recibiendo. Pero en cambio, cuando las personas no son proporcionales, cuando las recompensas no son proporcionales,
pues en este caso cuando hay unos mayores esfuerzos o yo genero un esfuerzo mucho mayor a los que tendría que dar dentro de la organización del trabajo y la recompensa es baja, pues se dispara una respuesta de estrés o de desmotivación laboral. Entonces, miren estos autores cómo enmarcan el riesgo psicosocial desde los aspectos intralaborales. Ahora, nuestra profesora Villalobos en el 2005 ya nos dice, no, tenemos que hablar de un modelo un poco más dinámico frente a riesgo psicosocial. Y ahí es donde nos dice, fuentes de riesgo psicosocial es como un proceso sistémico y dinámico, donde se tienen que tener aspectos o en cuenta aspectos individuales, laborales y sociales. Primero, tenemos que hablar de unas fuentes de riesgo de las condiciones de la organización, es decir, muy propias desde los dos modelos que vimos anterior en las diapositivas. Dos, características de personalidad, en especial la tipo A. En este caso, cuando ella habla de tipo A, es lo que hablaba también el primer autor, donde dice, bueno, algunos aspectos individuales de la persona. Y aquí es donde hablamos de estas personalidades de pronto tipo A, donde nos cuesta de pronto aceptar cambios, donde somos muy resistentes a generar nuevos cambios dentro de nuestros trabajos, posiblemente también a nivel de nuestros estilos de afrontamiento ante las adversidades de la vida, cómo actúo yo, cuáles son mis conductas frente a esas situaciones. Y ella dice también aspectos de otros entornos, no solo el laboral, es decir, tener una información más contextualizada también desde el aspecto extralaboral e individual y que permita tener una aproximación muy detallada de la realidad de nuestros colaboradores y del entorno social. Y para eso, de acuerdo a esos tres modelos, de acuerdo a lo que vimos frente a la normatividad de la 2646, ahí es cuando se genera el manual de la batería de factores de riesgo psicosocial para el 2010. En el 2008 nos dan entonces la resolución 2646, pero ya en el 2010 el mismo Ministerio de Trabajo y la Universidad Javeriana crean este instrumento que es la batería de factores de riesgo psicosocial. Y miren cómo maneja tres aspectos importantes esta batería. Uno, genera un constructo de información sociodemográfica y ocupacional del colaborador, conocer antigüedad en el cargo, tipo de contrato, antigüedad en la empresa, de una información individual también de su estado civil, ocupación o profesión y condiciones extralaborales. Identificar esos tiempos o esas actividades fuera del trabajo, cómo están esas relaciones familiares, cómo están esas características de la vivienda o del entorno donde vive la persona. Pero mire el contexto intralaboral, cómo se marca en 4 dominios importantes. Y este constructo intralaboral es el que fue construido teniendo en cuenta esos modelos de estrés que revisamos anteriormente. Y fue demandas del trabajo, control, liderazgo y relaciones sociales en el trabajo y recompensa. Y ese dominio como viene acompañado de unas dimensiones que lo que busca es identificar si esas dimensiones son posiblemente o entenderlas como posiblemente fuentes estresoras dentro del contexto organizacional. Fuentes estresoras de pronto en demandas cuantitativas, demandas de carga mental, consistencia del rol, claridad del rol, capacitación, retroalimentación del desempeño, liderazgo y el reconocimiento y la compensación. Esas dimensiones pueden ser posiblemente las fuentes estresoras o también se podrían percibir como fuentes estables o dinámicas que no afectan al colaborador. Ahora, teniendo en cuenta esta parte donde ya vimos ese recorrido de cómo Colombia ha hecho una gestión en prevención del riesgo psicosocial a través de crear una normatividad, la 2646, crear un instrumento para Colombia de medición de riesgo psicosocial y que ese instrumento tiene una base sólida desde modelos de estrés, pues ahora nos dicen, bueno, ¿qué acciones tenemos o qué acciones en Colombia se han hecho frente a la prevención del riesgo psicosocial? Y aquí, mire ya en el 2015, cómo Colombia, a través de la guía técnica general, construye unas orientaciones y una guía para hacer los procesos de intervención psicosocial. Y aquí voy a hacer un par y me voy a detener un poco, colegas, y es que hablar ahorita de riesgo psicosocial lo están enmarcando mucho en salud mental.
Y resulta que riesgo psicosocial no es solo salud mental, hace parte de lo que es riesgo psicosocial, pero el alcance fuerte de riesgo psicosocial, el objetivo principal del riesgo psicosocial es trabajar sobre las fuentes estresoras en la organización propios del trabajo que realiza el colaborador, propios de la organización donde desempeña las actividades y de su espacio extralaboral e individual. Entonces, riesgo psicosocial no es solo hacer actividades encaminadas a gestión en prevención y promoción de la salud mental, porque riesgo psicosocial tiene un alcance mucho más amplio. Entonces, por ejemplo, aquí ya en el 2015, mire cómo pasamos del 2008, 2646 resolución 2008, la batería de instrumentos, que es el único instrumento validado en Colombia, es el único que pueden aplicar las empresas para hacer medición de riesgo psicosocial de acuerdo a la resolución 2404. Ese fue creado en el 2010 y como vemos un avance también en el 2015 frente a, bueno, cómo podemos orientar las acciones de intervención. Pues aquí, compañeros, estas acciones de intervención, la batería o la guía técnica general, discúlpeme, de riesgo psicosocial, la maneja sobre este modelo. El modelo se llama modelo de promoción, prevención e intervención de factores psicosociales y sus efectos en la población trabajadora y busca unas acciones muy encaminadas sobre la salud de nuestros colaboradores y unas acciones sobre los factores psicosociales. Entonces, cuando hablamos de acciones sobre la salud y acciones sobre los factores psicosociales, básicamente lo que buscamos es que las organizaciones incrementen ese control sobre la salud de los colaboradores y también del ambiente laboral donde están desempeñando esas actividades. Y esas acciones sobre la salud busca es que se disminuyan esos efectos en la salud, es decir, esa enfermedad de los colaboradores, que se haga una promoción de la salud para prevenir que la enfermedad. Y ahí es cuando ellos dicen, ustedes pueden encaminar acciones de intervención en riesgo psicosocial desde la prevención primaria, desde la prevención secundaria o desde la prevención terciaria. Pues esta intervención primaria busca básicamente es evitar la enfermedad o la aparición de la enfermedad. ¿A través de qué? Mecanismos de formación, capacitación en temas muy puntuales del cuidado de la salud. Pero ya la prevención secundaria lo que busca es toda esta parte de prevalencia, evolución o duración de un efecto sobre la salud. Y la prevención terciaria pues ya busca todo lo que son procesos de rehabilitación o de reinserción de nuestros colaboradores que ya presentan alguna diagnóstico a nivel de enfermedad, cómo vincularlos dentro del riesgo psicosocial para seguir cuidando de su salud a través de acciones de promoción y de prevención. Entonces, mire cómo va encaminado acciones sobre la salud, efectos en la salud, promocionar la salud para prevenir la enfermedad. Pero esta parte de acciones sobre los factores psicosociales, este es el alcance del riesgo psicosocial como tal. Este es el objetivo principal del riesgo psicosocial y es fortalecer el control sobre nuestro ambiente psicosocial. Y ustedes me podrían decir, Claudia, ¿cómo así que el control sobre el ambiente psicosocial? Pues ellos dicen, hagamos una intervención primaria y hagamos una intervención secundaria. Y en esta intervención primaria, básicamente lo que proponen es controle los riesgos, así como usted controla el riesgo ergonómico, el riesgo químico, controla identificando esas fuentes de riesgo, pues acá ellos dicen, esa identificación que vimos a nivel de aspectos intralaborales, extralaborales e individuales, dicen, modifique esas condiciones posiblemente que le están generando fuentes estresoras. Aquí podríamos hablar sobre cargas de trabajo, jornadas de trabajo, demandas cuantitativas, demandas de carga mental, demandas ambientales y del espacio físico. Estamos hablando del control y autonomía de la tarea, si la persona conoce bien su rol dentro de la organización. Y esta intervención secundaria ya nos dice, bueno, ¿qué recursos le puede dar usted a los colaboradores para afrontar esas situaciones estresoras? ¿Qué recursos le puede brindar usted a su colaborador para que se enfrente a situaciones adversas dentro del contexto laboral? Pero resulta que esta intervención secundaria, y es a veces en las que más se desarrollan planes de intervención, es si usted le estuviera haciendo intervención al colaborador.
es como si usted le estuviera haciendo la intervención a las personas, a su grupo de colaborador. Y hay muchos estudios que dicen que al hacer esa intervención dentro de los colaboradores, pues no tiene un impacto, porque al igual siguen presentándose fuentes estresoras. Por eso le dice, genere mayor intervención en ese control frente a esas fuentes estresoras. ¿Será que mis colaboradores se están estresando por mi jornada de trabajo? Porque no tienen claro cuáles son sus funciones o sus roles, cuál es el impacto, o ellos tienen claro cuál es el impacto que tiene el rol dentro de la organización. ¿Será que la parte de formación y capacitación al momento de realizar la actividad es clara para nuestros colaboradores? Y ahí es cuando ellos dicen, es mejor revisar estas fuentes donde usted puede generar un impacto, un cambio o modificar, y eso bajaría los niveles estresores en la organización. Ahora, ellos dicen, para las acciones de intervención es importantísimo, importantísimo que usted no realice actividades desligadas. Es decir, como muy, hoy no vamos, por Semana de la Salud voy a hacer este taller. Ah, hoy es el Día de la Seguridad y Salud en el trabajo, voy a hacer esto. No, ellos lo dicen, márquelo sobre un programa, que es ese programa de vigilancia epidemiológica o ese programa de riesgo psicosocial en las empresas. Pero para hacer esa intervención usted tiene que tener un punto importantísimo, y es que usted haga su diagnóstico de riesgo psicosocial. Usted no puede iniciar a hacer intervención de riesgo psicosocial si no conoce cuáles son esas fuentes estresoras dentro de la organización, fuera de la organización, frente a esas demandas cuantitativas o demandas ambientales, sobre liderazgo y relaciones sociales en el trabajo, sobre esas recompensas que tienen en la organización. Y ellos dicen, importante, haga medición de riesgo psicosocial. Colombia ya tiene el manual de la batería, ya tiene el instrumento estandarizado en Colombia. Haga el diagnóstico de riesgo psicosocial, y por eso invitan a que ese resultado sea desde la evaluación de los factores psicosociales, pero que tome en cuenta otras fuentes también de información. Fuentes, por ejemplo, como recomendaciones técnicas y obligaciones legales, que eso lo vamos a tratar en el punto con mi compañera Sandra. Ella les va a dar esas recomendaciones técnicas y legales frente a lo que es riesgo psicosocial, esas normas específicas que están enmarcadas en los sistemas de gestión de riesgos de seguridad y salud en el trabajo para riesgo psicosocial. Dice, también tome fuentes importantes como efectos psicosociales en la salud y en el ausentismo de sus colaboradores, afectaciones en su salud, ausentismo por causas asociadas a factores psicosociales, aumento de consultas médicas, situaciones organizacionales especiales. Tenga en cuenta los cambios significativos en la organización, y eso nos pasó a todas las empresas en el 2020 y 2021 por la situación de COVID-19, donde nos vimos enfrentados a cambios de horarios, de rutinas, de desplazamiento, de jornadas de trabajo. Y ellos dicen, hagan también revisen estas fuentes importantes de efectos de factores psicosociales en el trabajo: quejas de los clientes, disminución del rendimiento laboral, incremento de la rotación, incremento de procesos disciplinarios, encuestas de clima y cultura dentro de la organización, y decisión de promover factores psicosociales protectores. La batería de factores de riesgo psicosocial no solo le identifica cuáles son esas dimensiones que vimos como fuentes estresoras, sino que también le puede dar unos resultados o vislumbrar cuáles son esas acciones donde los colaboradores perciben y se sienten con agrado, es decir, donde no se presentan unos niveles de estrés altos ni de riesgo, sino que por el contrario son niveles que se encuentran ajustados o adecuados para la mayoría de los colaboradores. Ahora ellos dicen, también tenga en cuenta dentro de la guía técnica general este flujograma de cómo hacer esa gestión de los factores psicosociales. Ellos dan con un inicio, y es esa detección de necesidades de intervención de los factores psicosociales, y esa detección, ¿quién se la da? La medición de riesgo psicosocial, su evaluación de riesgo psicosocial. Y ellos dicen, si esa evaluación de los factores psicosociales y sus efectos o identifica situaciones psicosociales que ameritan acción, en ese caso ellos dicen, hay un análisis, haga un análisis de los hallazgos, y si se evidencia que podemos generar ese sistema de vigilancia epidemiológico, sí,
haga una definición de prioridades de intervención y de vigilancia, sino genere o implemente medidas de promoción frente a esos factores protectores o de intervención de factores de riesgo bajo o impacto y seguimiento anual de las mismas. Pero si usted identificó prioridades de intervención y vigilancia, entre a hacer un diseño e implementación de esas acciones de intervención. Y ese diseño tiene que hacerle un seguimiento y evaluación del impacto de la intervención. Pero también es importante que usted revise si esa intervención, y aquí es donde yo los invito que al momento de hacer las acciones de intervención en riesgo psicosocial, generen unos objetivos dentro de esos programas y unos indicadores que le permitan medir ese impacto de las acciones de intervención. Y en este caso, si las actividades de intervención alcanzaron esos objetivos, pues en ese caso ustedes siguen esa evaluación de factores psicosociales, en la identificación de esas acciones de intervención, y si no, en este caso, pues revise cuáles fueron esas causas que de pronto incidieron en no alcanzar esos objetivos de esas acciones correctivas. Aquí la guía técnica, que es la que se creó en el 2015, mire que nos da un flujograma desde un planear, hacer y un verificar y un actuar. Y eso es lo que tiene que ver mucho desde el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Cómo esas acciones de intervención tienen que cumplir con ese estándar desde el planear, hacer, verificar y actuar. Ahora ya por último, compañeros, también dentro de las acciones de intervención en las cuales Colombia ha generado unas iniciativas importantes, es en que esa guía técnica general de intervención de riesgo psicosocial nos presenta un mundo de posibilidades de cómo hacer la intervención de riesgo psicosocial. Pues resulta que esa guía viene acompañada de unos protocolos de acciones generales, que es una guía y un protocolo donde se especifican todas las dimensiones de la batería. Ustedes vieron que la batería está construida de forma intralaboral por 4 dominios y que esos dominios se acompañan de 19 fuentes o dimensiones que posiblemente pueden ser fuentes estresoras. Pues ellos dicen, y acá nos invitan y nos guían o nos orientan 34 acciones de intervención. Esas acciones ustedes las pueden ver desde 3 aspectos. Uno, en cómo hago promoción de la salud para prevenir la enfermedad, que fue en esa primera diapositiva que vimos, cómo enmarcaban ellos la promoción de la salud y toda la parte de intervención en factores psicosociales. Intervención de factores de riesgo y prevención de los efectos. Prevención en la parte de salud para prevenir la enfermedad. Y también mire que hay algo muy interesante y ellos nos brindan 6 protocolos específicos, que es protocolos para sectores económicos donde ellos a nivel de otros estudios han identificado que esa actividad económica puede presentar más alto algunos factores de riesgo. Por ejemplo, en el área de educación y en el área de financiera, de salud, de servicios sociales, en los cargos, por ejemplo, que atienden público, se ve más alto el factor de riesgo psicosocial de demandas emocionales, por lo que se está expuesto a la atención de personal. Y en este caso también, compañeros, vemos que están 6 protocolos, uno para administración pública, defensa, educación y toda la parte de servicios y servicios sociales o de transporte. Y aquí también, compañeros, vemos que esta parte de 6 protocolos específicos para la atención de efectos. Y mire que aquí ya va muy enmarcado desde la parte de la promoción y prevención en la salud. Encontramos 6 protocolos grandes, que es el protocolo de estrés agudo, el protocolo de estrés postraumático, el protocolo de depresión, el protocolo de burnout y el protocolo de duelo o acoso laboral. Aquí también nos da o nos marca mucho cómo podemos hacer acciones de intervención y estos protocolos nos sirvieron mucho, por ejemplo, en esta situación de COVID, por ejemplo, para personas que presentaron pues duelo por la pérdida de sus familiares, por ejemplo, de burnout, de este síndrome que está muy asociado al estrés laboral. Y ellos nos dan algunas guías y algunas orientaciones de cómo hacer intervención. Entonces, miren que a nivel Colombia, y cierro con esto, colegas y compañeros, es que a nivel Colombia
Colombia ha venido haciendo una gestión muy interesante frente a cómo las organizaciones pueden hacer prevención del riesgo psicosocial. ¿Cuáles han sido esas iniciativas, compañeros y colegas? La parte normativa, desde las resoluciones 2646, la 2404, que son las más importantes en riesgo psicosocial, y la 0064. Cómo crearon un instrumento en Colombia, un instrumento que es validado acá en Colombia, que es el único para hacer su medición de riesgo psicosocial, que es el manual de la batería de factores de riesgo psicosocial en el 2010. Y cierro como también en el 2015 construyen unos guías y unas orientaciones para hacer intervención del riesgo psicosocial. Entonces, compañeros, pues muchísimas gracias por este espacio. Ahora los voy a dejar con mi compañera Sandra, quien también va a tocar un tema muy importante, y es desde esa normatividad, desde los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, especialmente en riesgo psicosocial. Gracias. Listo, Claudia, muchísimas gracias por todo ese contexto en pro a conocer un poco más sobre esos factores de riesgo psicosocial. Pero recordemos un poco que adicional a lo que nos define la resolución 2646 del 2008 sobre la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo a la exposición de factores de riesgo psicosocial, antes ya existía normatividad que regulaba el tema de factores de riesgo psicosocial. Y esto se ve reflejado desde la Ley Novena de 1979. Recordemos que esta es la ley que marcó todo lo que es la salud ocupacional en Colombia, ¿sí? Y esto se hizo con un objetivo, y es el de preservar y de conservar la salud de los individuos en todas sus ocupaciones, ¿sí? Entonces, a raíz de esta ley es que se empiezan a desencadenar todos esos programas, todas esas solicitudes que nos hace el Ministerio de Trabajo en pro a que nosotros cuidemos pues la salud de nuestros trabajadores. Tenemos todo lo que es el decreto 614 de 1984. Recordemos que este decreto pues señala como objetivo de la salud ocupacional proteger a las personas contra los riesgos relacionados con ya sean agentes físicos, ya sean químicos, biológicos, psicosociales, mecánicos, eléctricos, entre otros, derivados pues claramente de la organización laboral que se puede afectar de la salud individual y colectiva en los lugares de trabajo. Entonces aquí reiteradamente nos dicen, claro, esos riesgos relacionados que usted tiene al interior de la compañía hay que gestionarlos, ¿sí? Hay que mirar en esos lugares de trabajo cómo están expuestos nuestros trabajadores a los diferentes riesgos y cómo los vamos a empezar de alguna forma a contrarrestar con actividades de intervención. Tenemos por otro lado, pues todo lo que nos habla la resolución 1016 de 1989. Aquí en esta resolución, pues una de las actividades de los subprogramas de medicina preventiva y del trabajo es diseñar y ejecutar programas para la prevención y el control de las enfermedades generadas por los riesgos psicosociales. Entonces, fíjense que desde 1989 vuelven y nos reiteran como que no descuidemos esos riesgos psicosociales y hagamos el control de la enfermedad. En nuestra siguiente diapositiva, pues tenemos todo lo que se trata del decreto ley 1295 de 1994, donde nos determina la organización y la administración del Sistema General de Riesgo Psicosocial, de riesgos laborales, disculpen, teniendo en cuenta que es el conjunto de normas y procedimientos destinados a prevenir, proteger y atender los efectos que puedan ocasionar el accidente de trabajo y la enfermedad laboral. Y a partir de este decreto ley es cuando nos dicen, venga, empecemos a darle otro enfoque a todo lo que es la salud ocupacional, ¿sí? A todo lo que viene siendo todo el sistema de seguridad y salud en el trabajo, mirando pues esos procedimientos internos aplicables que tenemos dentro de la organización, con enfoque a prevenir y a proteger pues a los trabajadores de todas las enfermedades derivadas de su trabajo, y pues también claramente todo lo que tiene que ver con accidentes de trabajo. En nuestra ley 1010 del 2006 establece la definición y modalidades de acoso laboral y su prevención. Entonces aquí ya empezamos a hablar un poquito más de modalidades de acoso laboral, de comités de convivencia y demás. Esta ley 1016 del 2013 establece como promoción de la salud mental y prevención de la enfermedad mental en el ámbito laboral,
¿A través de qué? Pues esto lo hacemos a través de diferentes estrategias y acciones. Con el monitoreo de los riesgos psicosociales debe estar, digamos que incluido en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y pues claramente como los otros riesgos, pues también tenemos que hacer gestión, tenemos que evaluarlo, tenemos que monitorearlo y tenemos que hacer pues actividades enfocadas a disminuir y mitigar ese riesgo dentro de las compañías. Y tenemos también pues el decreto 1477 de 2014. Aquí básicamente este decreto, recordemos que nos dicta la tabla de enfermedades laborales, que incluye pues todas las patologías causadas por estrés en el trabajo y agentes de riesgos para facilitar la prevención. Y nuestro decreto 1072 del 2015, perdón, que enmarca pues todo lo que es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, aquí en este decreto 1072, pues es donde definitivamente nos dice, venga, haga gestión de todos los riesgos a los cuales usted se ve envuelto dentro de su organización, ¿sí? Sin dejar de lado pues todo lo que es el riesgo psicosocial, que pues definitivamente es uno de los riesgos prioritarios que mucho antes de que apareciera pandemia, pues se tenía que estar gestionando dentro de las diferentes compañías. Haciendo un poquito de énfasis al decreto 1477 del 2014, aquí pues básicamente estamos dentro del grupo 4 de trastornos mentales y del comportamiento, donde básicamente nos da pues diferentes enfermedades a las cuales nuestros trabajadores pueden desarrollar, digamos que con todo lo que se ve expuesto en riesgo psicosocial. Uno de los más, yo diría que más representativos, pues es el síndrome de agotamiento profesional y es todo lo que nos habla del síndrome de burnout. Recordemos que este síndrome hace referencia a la cronificación del estrés laboral, el cual se manifiesta a través de un estado de agotamiento físico y mental que se prolonga en el tiempo y llega a alterar la personalidad y la autoestima de nuestro trabajador. Es uno de los, digamos que de las enfermedades como más comunes que podemos llegar a desarrollar dentro de nuestros entornos de trabajo. Y pues básicamente acá, yendo un poquito más, digamos que a la norma, dentro de esa tabla de enfermedades laborales, nos hablan sobre los agentes psicosociales. Que se pueden originar por agentes psicosociales. Y aquí nos hablan de esos agentes etiológicos, que son factores de riesgo ocupacional, esas ocupaciones, esas industrias en las cuales se pueden desarrollar estas diferentes enfermedades, y pues claramente nos hablan de las enfermedades. Recordemos que también la batería de riesgo nos habla sobre un tema de gestión organizacional. Cuando nosotros tenemos este agente etiológico de deficiencias de gestión organizacional, cuando hablamos de ello nos referimos a toda la administración del recurso humano, todo lo que incluye el estilo de mando, las modalidades de pago y de contratación. Nos incluye también un tema de la participación y el acceso a actividades de inducción y capacitación. Empezamos a tener pues diferentes enfermedades en torno a esta gestión organizacional. Y es allí que cuando se nos empiezan a presentar casos de depresión al interior de la compañía, se nos empiezan a presentar trastornos psicóticos agudos y transitorios a nuestros trabajadores, también pueden tener reacciones a estrés grave, trastornos de adaptación dentro de la organización. Y nos habla también sobre las condiciones de las tareas. Y esto pues claramente está dentro de las demandas de carga mental, y esto hace alusión a todo lo que es la velocidad, la complejidad, la atención, la minuciosidad, la variedad y apremio del tiempo en el cual nuestros trabajadores se ven envueltos en el día a día. Esto pues claramente puede enfocarse y llegar a tener nuestro trabajador trastornos adaptativos con humor ansioso, todo lo que tenemos con alteraciones del comportamiento o mixto, alteraciones emocionales, y todo también lo que tiene que ver con hipertensión arterial secundaria. Y así nuestra resolución, nuestro decreto, nos empieza a desenvolver cada agente etiológico al cual tenemos dentro de la compañía. ¿Sí? Encontramos por otro lado pues también todo lo que son las condiciones medioambientales del trabajo.
Aquí, pues básicamente lo que nos decía Claudia hace un momento, y es esa deficiencia en esos espacios físicos que nosotros muchas veces nos encontramos en la organización, cuando hay mucha temperatura, cuando tenemos ruido, cuando envolvemos toda esta parte de iluminación que es supremamente importante, todo el tema de ventilación. Recordemos que ahora todo lo que la resolución 350 que salió en marzo del 2022 nos habla sobre la ventilación que tiene que ser, que tiene que circular esa ventilación para que de alguna forma, digamos que prevengamos ese contagio de la COVID-19. Entonces, cuando tenemos esta condición del medio ambiente de trabajo, empezamos a tener y los trabajadores a desencadenar úlceras gástricas, todo lo que tiene que ver con úlcera péptica en sitios no identificados, y pues una serie de enfermedades que se pueden llegar a catalogar como ocupacionales. Y ya por otro lado, nos hablan de la tabla de enfermedades laborales relacionadas con trastornos mentales y de comportamiento. Esta tabla pues va todo lo que tiene que ver la enfermedad, el código CIE-10, esos agentes etiológicos y pues también esas ocupaciones, esas industrias en las cuales es más probable que el trabajador desarrolle ese tipo de enfermedad. Entonces, por ejemplo, en demanda y otras enfermedades clasificadas, pues nosotros tenemos de pronto ocupaciones de minería, de cerámica, de desinfectantes que pueden llegar a desencadenar fácilmente una enfermedad laboral. Pero también tenemos ejemplos como por ejemplo todo lo que tiene que ver cualquier trabajador que pueda desarrollar una actividad en cualquier actividad económica y son esos trastornos psicóticos agudos y transitorios por toda la gestión organizacional, como yo les venía contando, por todas las condiciones de la tarea, por todo lo que tiene que ver interfaz persona-tarea y todo lo que tiene que ver con jornada de trabajo. Para ello, pues es importante y recomendable que pues que esa gestión en riesgo psicosocial una vez identificada, pues que no se quede solamente en el cronograma que generalmente se hace desde el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, sino que vayamos un poco más allá, que intervengamos todos los procesos de la organización para que de alguna forma procuremos disminuir este riesgo psicosocial dentro de la compañía. Recordemos que el decreto 1032 nos cita que de acuerdo con la naturaleza de los peligros, la priorización realizada y la actividad económica de la empresa, el empleador utilizará metodologías adicionales para complementar la evaluación de los riesgos en seguridad y salud en el trabajo. Ante peligros, ¿cuáles? Pues los que ya habíamos mencionado anteriormente, todos esos peligros físicos, ergonómicos, biomecánicos, biológicos y por supuesto todo lo que son los riesgos psicosociales. Entonces ya con esto, digamos que enmarcamos en toda la normatividad a lo largo de los años que aún así nos siguen hablando de riesgo psicosocial y es uno de los riesgos que muchas veces no se le da la importancia que se le debe dar, ¿verdad? Entonces el llamado en este momento es que no descuidemos esos riesgos psicosociales, que midamos, que hagamos un diagnóstico para saber dónde vamos a unir las fuerzas de intervención para nuestros colaboradores al interior de la compañía. Esto es un tema que no podemos dejar solo en manos de las áreas de seguridad y salud en el trabajo, sino que también deben intervenir varias áreas de la organización, gestión humana, muchas veces el área operativa tiene que empezar a intervenir porque estos riesgos psicosociales pueden ir, son transversales. Entonces, pues muchísimas gracias por este espacio. Yo le voy a ceder la palabra a Nancy para que nos cuente un poco acerca de esas conclusiones que se han sacado de nuestro webinar del día de hoy. Gracias, Sandra. Pues gracias, Sandra y a Claudia, por toda esta información tan importante. Antes de empezar con las conclusiones, quiero invitarlos a que a través del chat que les he compartido el link para que por favor se registren, para que podamos enviarles las memorias de toda esta información tan importante y para que nos ayuden con 3 preguntas. Se demoran 2 minutos resolviendo pues este registro. Tenemos muy pocas personas registradas, entonces agradezco que por favor lo hagan por allí. Bueno, continuando con el tema de las conclusiones, pues digamos que desde nuestro objetivo principal, que era orientar a las organizaciones en la construcción de estos espacios de prevención del riesgo psicosocial a través de las iniciativas desarrolladas en Colombia, pues es importante fortalecer y mejorar esas condiciones laborales
en las organizaciones, tales como las características de la organización, del trabajo, de la jornada del trabajo, del medio ambiente del trabajo, del grupo social del trabajo. Lo que queremos es reducir esas fuentes estresoras de riesgo psicosocial y sus implicaciones en la salud física, en la salud emocional y social del colaborador. Y también pues desde nuestros objetivos específicos que marcamos al inicio del webinar, básicamente era comprender qué es y qué se pretende en el riesgo, con el riesgo psicosocial en las organizaciones. Es justamente darle esa bienvenida a esos factores psicosociales y cómo estos se encuentran inmersos en todas las empresas, independiente de su tamaño, del sector y del propósito de la compañía. Una inversión en prevención en riesgos psicosociales es compensada con esa mayor productividad por el apoyo social, la motivación y el compromiso de cada uno de nuestros colaboradores. Al identificar también los estresores en las organizaciones a través de esos modelos más usados y aceptados en el nivel mundial en el campo pues, del estrés laboral, permitieron pues que en Colombia se diseñara ese instrumento que es la batería para la evaluación de factores de riesgo psicosocial. Y así, a través de la identificación de esos factores intralaborales, extralaborales, individuales, pues las organizaciones o empresas generan acciones de intervención impactando la seguridad y la salud de nuestros colaboradores. Cuando reconocemos la importancia de esas acciones de intervención como medidas preventivas del riesgo psicosocial, pues permitimos no solo encaminar esas intervenciones al trabajador, sino también al desarrollar cambios, ajustes o modificaciones en las condiciones laborales. Pues tales como aspectos de la administración del recurso humano, el estilo de mando, las modalidades de pago y contratación, las actividades de inducción y de capacitación, también los servicios de bienestar social, los mecanismos de evaluación del desempeño, las estrategias para ese manejo de cambios que afectan las organizaciones hoy día. Y cuando potencializamos la seguridad y la salud en los ambientes de trabajo desde el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pues el riesgo psicosocial y conociendo y cumpliendo la normatividad colombiana, en especial el ausentismo laboral e insatisfacción laboral, y principalmente pues mejoramos ese rendimiento y la cultura organizacional. Continuando, ya pues queremos contarles que desde nuestra empresa SIM somos consultores hace ya 30 años, acompañando a las organizaciones en los diferentes unidades, desde nuestras diferentes unidades de negocio, ayudándolos en todos los temas relacionados a seguridad y salud en el trabajo, a gestión humana, a selección especializada, a formación y a sostenibilidad y responsabilidad social. Desde nuestras redes sociales es importante pues también que nos acompañen. Tenemos nuestro Facebook, Instagram, LinkedIn por donde compartimos varios contenidos importantes de nuestros eventos y de actividades o información más bien importante para las organizaciones. En nuestra página web también los invitamos a visitarnos y si de alguna manera hay preguntas relacionadas y que no por este medio no alcanzamos a resolver o tienen preguntas adicionales, pues no duden en escribirnos al correo electrónico que aparece por acá, que es comercial1@sym.com.co. Volviendo pues a nuestro chat, Mauricio, no sé si quieras dar un cierre a nuestro webinar mientras revisamos nuestro chat de preguntas. Sí, me gustaría primero que todo agradecerles por la exposición tan clara y tan concreta, no solamente desde el punto de vista de la parte normativa, sino de también ejemplos concretos que podemos ver y la relevancia que tiene también. Me llama mucho la atención lo que comentó Claudia con respecto a que no solamente es trabajar el tema de salud mental, sino es trabajar un tema absolutamente transversal a toda la organización. Creo que es fundamental y se enmarca mucho dentro de la responsabilidad social que tienen las organizaciones pues para conseguir la anhelada sostenibilidad que queremos todos o ese equilibrio entre tener a nuestros empleados contentos, saludables, seguros dentro de la organización, mientras respetamos un enfoque también del entorno en el que estamos y por supuesto somos rentables. Creo que es un enfoque dentro de la sostenibilidad muy importante desde el punto de vista de riesgo psicosocial. Y además de agradecerle a nuestras expositoras, pues agradecer a todas las personas que asistieron el día de hoy. Estamos ahora abiertos a preguntas, inquietudes, expectativas, preocupaciones, asuntos, temas, lo que ustedes quieran comentar, pues están bienvenidos. Podemos aprovechar que nos quedan unos minutos para poder atender sus inquietudes. Y muchas gracias de verdad
por la asistencia y por estar aquí presentes con nosotros. Bueno, Mauricio, muchísimas gracias. Estábamos revisando el chat en este momento. Por ahora no surgen preguntas. No sé si alguien quiera de pronto manifestar algo importante, sobre todo eh, con nuestras últimas resoluciones hoy día que tenemos. Eh, Alguien por aquí también me estaba pidiendo las memorias. Ya agradezco, por favor, nos ayuden con el registro en el link para podérselas enviar. Creo que no tenemos preguntas. Bueno, muy buenos días. Buenos días, Juan Sebastián. ¿Cómo estás, Nancy, Sandra, Claudia y Mauricio? A todos los que están presentes. Yo quisiera hacer como una validación, o más que una validación, como una invitación a lograr que en las compañías colombianas hagamos parte de esta batería de riesgo psicosocial, un proceso supremamente importante. Yo trabajo en ello, aparte de varias cosas, pero la implementación de las baterías de riesgo psicosocial muchas veces se quedan en el tecnicismo y en la obligación para cumplir la norma, y los informes se quedan en el papel. Entonces, yo creo que la invitación para todos los que estamos presentes, que claramente nos interesa el tema, es a darle prioridad, porque de esta información se desprenden muchas cosas, muchas alternativas, muchas soluciones, y seguramente vamos a tener entornos y empresas más sostenibles, como lo hablaba Mauricio. Creo que es imprescindible. El 2021 hicimos un análisis y de 100 empresas, solamente 5 generan acciones de mejora sobre la batería de riesgo psicosocial. Entonces, creo que es un indicador muy, muy, muy bajo. Y por ello quizás hay incertidumbre y se generan algunos casos caóticos dentro de las organizaciones. Está en nuestras manos, es una invitación. Apoyo 100% lo que habló Claudia y Sandra, y esta invitación de Servicios Industriales y Mercadeo, que siempre ha sido un referente para mí. Juan Sebastián, muchas gracias. Y sí, coincido contigo, siendo colegas, creo que a partir de que salió la resolución 2646 de 2008, muy pocas empresas, y correcto, no se tenía como una directriz clara de cómo hacer esa evaluación de riesgo psicosocial. Recuerdo mucho que en ese tiempo no estaba estandarizada todavía la batería o el manual de la batería de factores de riesgo psicosocial como instrumento para la medición, sino que la normatividad lo decía que podíamos utilizar otros instrumentos que fueran validados en Colombia. Pero creo que esa resolución 2404 de 2019 fue también como esa directriz de decir, bueno, las empresas solo se están quedando, y así como tú lo dices, Juan Sebastián, y creo que te apoyo 100%, en que decían, bueno, solo hacemos la medición de riesgos psicosociales, está el informe en el papel, aquí hay unas acciones de intervención y ya. Pero con la 2404 de 2019 sentí, a mi parecer, que las empresas empezaron a como involucrarse un poco más aparte de la medición. Bueno, Claudia, la 2404 ya nos dice que en Colombia la única que se puede utilizar es el manual de batería de riesgo psicosocial, que tenemos que generar o puntualizar dentro de los informes esos procesos de intervención. Y ahí es cuando también nos dan esa guía, que así como tú lo dices, hay muchas formas de hacer intervención en riesgo psicosocial, es decir, tenemos muchas posibilidades. La guía nos orienta a una orientación frente a cómo hacer intervención en esas fuentes estresoras psicosociales y toda la parte de promoción y prevención en salud. Entonces coincido contigo, pero este webinar, lo que decíamos, es Colombia, ¿qué ha hecho? ¿Cuáles son esas iniciativas en Colombia? Y veo que Colombia ha venido gestionando, y creo que ahorita con lo del COVID-19 ha venido como fortaleciendo un poco más el tema, puntualizándoselo más a las organizaciones, y esperamos que de pronto con la ISO 45003, creo que es, si no estoy mal,
que es una guía también, una orientación para las empresas de cómo seguir construyendo dentro de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo el diagnóstico y la intervención en riesgo psicosocial. Entonces, sí, Mauricio, Juan Sebastián, discúlpame, muchas gracias por ese aporte. No, mil gracias a ustedes. Bueno, muchísimas gracias. A través del chat, pues por ahora no tenemos ninguna pregunta adicional. Tenemos Dime. una pregunta a través del chat. FG Humana 02 pregunta si Ok. actualmente está vigente que por temas de pandemia se pueda aplazar la medición. Pregunta. No sé, Sandrita, si quieres No veo. responder a la pregunta. Ah, ya la vi. Buenos días. Pues mira, digamos que por todo el tema de la emergencia sanitaria y demás, siempre han recomendado que no se mida batería de riesgo psicosocial, que hagamos intervención. Pero partimos y volvemos a lo mismo. ¿Cómo voy a hacer intervención si no conozco ese diagnóstico? Si no sé en dónde, digamos que de alguna forma, invertir mis esfuerzos, no solamente esfuerzos humanos, sino también ese esfuerzo económico que demanda pues toda la parte de intervención. Entonces, efectivamente sí, así lo dice, que no se debe medir riesgo psicosocial, pero esto ya es más un compromiso organizacional que tienen las diferentes compañías en conocer cómo están sus trabajadores y cómo los podemos apoyar en el tema de la intervención. Hemos tenido, y reiteradamente los hemos dicho en nuestros eventos, que hemos tenido empresas súper juiciosas, súper comprometidas en conocer ese estado del riesgo psicosocial dentro de sus trabajadores y cómo empezarlo a abordar y cómo empezar a hacer gestión para disminuir el riesgo. Sí, Sandita, igual ahí yo acompaño la respuesta y es que frente a esas nuevas resoluciones o normatividad por toda esta situación de pandemia, específicamente decían que como la batería o en este momento los cuestionarios se aplican de forma presencial, pues se presentaba un riesgo poderlo aplicar pues a los colaboradores presencialmente, dado el caso pues todas estas medidas de bioseguridad. Pero hemos visto varias empresas, y creo que varias empresas a través de sus grupos en el área laboral de abogados, es decir, el área jurídica, ha dado pues varios comunicados o ha enviado varios comunicados al Ministerio de Trabajo, pues donde solicitan un poco más de aclaración. El ministerio pues ha sido muy puntual en decir, no, mira, por situación de pandemia, hasta que no se levante la emergencia, no se puede hacer la aplicación de forma presencial, virtual, en este caso pues todavía no contamos con la herramienta, bueno, en fin. Pero pues creo que ese tipo de normatividades ha generado como un sinsabor en que hay otras resoluciones que te piden, por ejemplo, la 0064, que creo que fue la del 2020 o la del 2021, trabajaba muy fuerte el tema de que usted como empresa haga intervención con la ARL, genere líneas de apoyo psicosocial. ¿Dónde está la intervención de apoyo psicosocial por las empresas? Pero si la empresa no tiene un diagnóstico, así como lo decía Sandra, una fuente de información válida, que es nuestro instrumento de la batería de riesgo psicosocial, pues ahí es donde podemos pecar como empresas en generar un poco de acciones de intervención que no van encaminadas a esta parte de riesgo psicosocial. Por eso yo les comentaba en el webinar que las últimas acciones de intervención en la mayoría de las organizaciones ha sido muy enfocada al área de salud mental. Y sí, por situación de pandemia hemos tenido un cambio a nivel de emociones abrumadoras, donde vimos y medios de comunicación nos explicaban que se incrementó la sintomatología en depresión, en ansiedad, pero fueron de pronto incrementos y también lo hacían como desde un aspecto muy desde las condiciones muy individuales y personales frente pues a adversidades que han tenido las personas en situaciones de duelo, de pérdidas de familiares, de sentir la enfermedad, de sentirse enfermos por COVID. Pero pues también vimos unos cambios a nivel estructural en las organizaciones. Lo que yo les decía, riesgo psicosocial, el alcance es ir más allá de salud mental. Riesgo psicosocial lo que busca es prevenir la enfermedad mental frente a atacar directamente las fuentes estresoras en las organizaciones y fuera del contexto organizacional. Entonces creo que de pronto hay una discrepancia en algunas normas, pero bien lo que decía Sandrita, hubo también varios colaboradores y conocimos varias empresas que dieron una respuesta al ministerio donde decían, nosotros vamos a aplicar batería de riesgo psicosocial,
porque necesitamos identificar cuáles son esos factores de riesgo psicosocial en mi empresa y a partir de ahí te genero el plan de intervención. Entonces hubo muchas respuestas de empresas que a través de sus equipos jurídicos manifestaron un comunicado al Ministerio de Trabajo indagando que querían hacer su aplicación de forma virtual y ya por ejemplo ahorita en este año donde pues las cifras en Colombia a nivel de vacunados ha incrementado, donde ya la mayoría de personas tenemos entre 2 dosis, hay personas que ya tienen la tercera dosis, donde hemos tenido un retorno al trabajo, es decir, donde ya nuestros colaboradores volvieron a esos espacios de trabajo con todas las medidas de bioseguridad, pues hay empresas que decidieron tomar también esa iniciativa de hacer su medición de riesgo psicosocial. Así es, Claudia, mil gracias por tu respuesta. Acá pues hay otro comentario. Muchas gracias por el grupo S&M por ese espacio. Hasta la próxima. Se despide SA. Por ahora pues no vemos más preguntas a través del chat. Pues nada, me resta darles mil y mil gracias nuevamente por habernos acompañado hasta las 10:25 de la mañana en este espacio para compartir toda esta información tan importante enfocada a riesgo psicosocial. Damos entonces por terminado nuestro webinar. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. A ustedes, colegas y compañeros, muchas gracias por este espacio y por conectarse también las personas que estuvieron presentes el día de hoy. Les deseo un muy buen día. Muchas gracias a todos. Esperamos poder contar con su asistencia en próximos eventos que vamos a desarrollar durante el año. Y pues cualquier duda o inquietud, pues dentro de nuestra presentación se encuentra pues nuestros canales de atención. Entonces, con mucho gusto estamos prestos a orientarlos en lo que se necesite. Un abrazo muy fuerte a todos y seguimos el contacto, que es lo importante, ir generando conocimiento y reflexión alrededor de temas tan relevantes. Muchas gracias.